Hola, yo soy Kenvir Puente. Les quiero invitar a ver este programa que vamos a hablar sobre el Poder Legislativo, qué tiene que ver con nosotros, por qué es importante informarnos sobre nuestras diputadas, diputados, senadores, senadoras, qué es lo que hacen y por qué es relevante en este contexto, las amenazas a la democracia y la construcción de una ciudadanía democrática. No te lo pierdas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Otro México, si es posible. Hoy estoy muy feliz porque me acompañan aquí en el estudio el doctor Kenvir Puente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también un aplauso para Frida, quien va a estar aquí ayudándonos. Frida, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues el día de hoy el tema que tenemos es el poder legislativo en México, subordinación o contrapeso democrático al Ejecutivo, que me parece que todos opinamos y todos tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Así es, Frida. Y pues bueno, déjenme presentarles, la verdad es que yo estoy muy agradecida, doctor, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de compartir y de estar aquí con usted. Déjenme presentarles al doctor Kenvir Puente. Él es un politólogo experto en asuntos legislativos, es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde es responsable además del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores ya nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor, de verdad, muchas gracias por estar aquí, un honor, y estoy muy feliz de tenerlo nuevamente y de compartir este espacio con usted. Gracias. Muchísimas gracias, Julieta. No, para mí es un gusto haber sido invitado por ustedes y me encanta que podamos conversar este día, Frida, Julieta, a sus órdenes. Gracias, y que además es un tema pues súper interesante y pues vamos centrándole en materia y pues doctor, ¿qué es el Poder Legislativo en México? Cuéntenos, ilústrenos, ¿cuál es la importancia de este poder? Muchas veces cuando nos quejamos, por ejemplo, del Poder Legislativo, muchas veces decimos, es que, miren, siempre se la pasan peleando, siempre están diciendo barbaridades o solo legislan para sus propios intereses. Quizá lo que tendríamos que preguntarnos, sí, claro, hay que quejarnos y exigirles que rindan cuentas por sus acciones, pero tendríamos que imaginarnos cómo era cuando no existían estos contrapesos del poder. Es decir, pensar en un poder en el que no existiese el poder legislativo, en donde pensemos en las etapas monárquicas, absolutistas, donde no existían ningún tipo de contrapeso y en donde no teníamos la posibilidad de ser representadas y representados. Es decir, que en donde si nosotros necesitábamos tener alguna demanda, lo que pasaba es que las instituciones eran inexistentes, ¿no? Entonces, la institución parlamentaria es un órgano diseñado constitucionalmente, que existe constitucionalmente, previsto para, decimos, para sancionar o para aprobar decisiones que van a ser obligatorias para una comunidad determinada. En este caso, para un país. Cuando hablamos de Poder Legislativo en México, pues el Poder Legislativo en México tiene desde sus orígenes 2 cámaras, salvo por un lapso en el que hubo solo una cámara, pero tenemos 2 cámaras que representan distintas cosas. Tenemos una Cámara de Diputados, que es donde están los representantes del pueblo o de la nación, y tenemos una Cámara de Senadores que en teoría tendría que representar los intereses de las entidades federativas. En conjunto hacen un sistema bicameral que se reúne en el Congreso de la Unión. Y es el Congreso el Congreso mexicano, entonces el que estamos representados por distintos partidos políticos y en donde también ahora existe la posibilidad de tener representantes que sean independientes de los partidos.
Doctor, perdón, Frida, antes, Sí, de, sí. antes de continuar, Sí. comentar también que Frida fue diputada federal, fue nuestra diputada federal más joven de la legislatura pasada, y entonces ella también tiene ya una experiencia importante en la práctica legislativa. En Y que nos pues apliquen la sí. plancha. Y bueno, también a abonar, ¿no? A veces se han tomado fotos ahí de que los diputados están dormidos y de que no hacen nada, Claro. ¿no? Entonces, pero bueno, No Frida. fue mi caso, claro, no fue mi caso. Pero abona a estigmatizar el trabajo Sí, de los claro. legisladores, porque ni eso sucede todo el tiempo, ni a todas horas, y por ejemplo, cuando pensamos en una sesión para aprobar el presupuesto, son sesiones larguísimas que pueden durar incluso días enteros. Y las y los diputados son personas como nosotras y como nosotros, es decir, reflejan la pluralidad de nosotros. Y claro, hay personas que son más responsables que otras, hay personas que son más comprometidas que otras, hay personas que son más decentes que otras, ¿eh? Entonces, eso también se refleja en el poder legislativo y entonces tú encuentras todo tipo de personalidades ahí. Pero a veces los medios, pues lo que hacen es resaltar los estereotipos que les ayudan a tener más clics, o tener más likes, o tener más replies, y eso, pues, una persona, un diputado, una diputada presenta una iniciativa, eso no da likes. Pero ¿qué da likes? Pues un diputado cabeceándose o comiéndose un sándwich, eso sí da likes, y entonces eso abona a la estigmatización del trabajo legislativo. Pero si quieren, ahorita avanzamos con eso. Cuéntanos, Frida. Bueno, en estas características que usted nos comentaba, doctor, sobre los congresos, sobre los parlamentos, yo quisiera que nos enfocáramos un poco en México y que habláramos de las características del Parlamento en México, porque sabemos que tiene que ser un órgano colegiado, pues transparente, de debate, de toma de decisiones también. ¿Es el tipo de Parlamento que tenemos? Bueno, si nosotros decimos, este Congreso que tenemos en México es mejor al que teníamos hace 10, 20 o 30 años, yo le decía, sí, mucho mejor. Pero eso no quiere decir que podamos sentirnos satisfechas o satisfechos con el desempeño del Poder Legislativo. ¿Qué quiero decir con aquello de que es mejor hace 30 años? Por ejemplo, por estas fechas estamos celebrando 25 años de existencia del canal de televisión del Congreso. Obviamente es mucho mejor que tengamos una televisión parlamentaria que esté transmitiendo las actividades legislativas, que tenga programas especiales para que entendamos mejor cómo funcionan las cámaras, qué es lo que hacen nuestras y nuestros representantes. Eso es mucho mejor a no tenerlo. Ahora, ¿se puede mejorar? Por supuesto, se puede mejorar mucho más las estrategias de comunicación de los congresos. Por ejemplo, tendríamos hoy que estar utilizando mejores plataformas de comunicación más óptimas y estar comunicándonos mejor con las nuevas generaciones. Este esfuerzo que ustedes hacen de buscar nuevos mecanismos de comunicación, pues abona, por supuesto, al mejor entendimiento del Poder Legislativo. Entonces, yo diría, sí es mejor. ¿Por qué? Pues porque hoy en día es mucho más profesional. Sí, es mucho más profesional de lo que teníamos antes. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Por ejemplo, hoy en las cámaras ya hay servicio profesional de carrera con investigadores parlamentarios. Debiera ser, por ejemplo, con todos los asesores parlamentarios, por supuesto, debiera serlo. Eso es lo que falta. Debiera ser con todos los secretarios técnicos de las comisiones. Sí, eso es lo que falta. Son pasos que se tienen que ir dando y se van dando gradualmente. Hoy tenemos un poder legislativo mucho más transparente, por supuesto. Hoy podemos ver las sesiones en tiempo real y podemos comunicarnos y estar expresando nuestra opinión prácticamente en tiempo real. Hace algunos años, la única forma de saberlo era a través de los medios tradicionales y de lo que nos dijeran los medios tradicionales, de la cobertura que hicieran, y teníamos que confiar que eso era lo más relevante. Si pensamos en una sesión que dura 5 horas, ¿cuánto le dedica un noticiero de televisión, un noticiero de radio a lo que sucedió en la sesión? Sí, ¿Un minuto? minutos, claro. 2 minutos, mucho. 2 minutos es mucho, ¿eh? Sí. Y pasaron tantas cosas. ¿Y qué se queda en ese minuto o esos 2 minutos? Pues lo anecdótico, lo frívolo. Los sillazos. ¿No? Eso es lo que llama la atención, ¿no? Sí, claro. No es que no haya sucedido, sino que la información más relevante está subinformada. Es decir, no está presentada por los medios tradicionales. Y entonces, hoy tenemos un poder legislativo mucho más transparente. Tenemos un representante, diputadas, diputados, senadores, que tienen mucha mayor comunicación con sus representados. Sí. Hoy lo tenemos. Antes,
pues una vez que elegían a los diputados senadores, pues nunca más se volvían a aparecer por sus distritos o por sus municipios o por sus Bueno, estados. pasa, Sigue pasando, yo creo. Pero ahora el costo puede ser mayor, ¿sí? La ausencia tiene un costo mayor. Hoy tenemos un poder legislativo, entonces decía yo, más profesional, más transparente, más abierto. Sí, hoy tenemos mecanismos de consultas, de parlamento abierto. No en todo, tendría que ser obligatorio, tendría que haber foros permanentes de consulta sobre la agenda legislativa. No, no las hay, pero ese es el siguiente paso que tenemos que dar. Yo sí creo que estamos rezagados con respecto a otros parlamentos del mundo. Si nos comparamos con parlamentos como el español, como el norteamericano, como el británico, sí tenemos cierto rezago. Que además llevan muchos más años que el nuestro. Sí, y son democracias más consolidadas. Nuestra democracia, vamos a hablar de eso, pero nuestra democracia es una democracia frágil. Es una democracia que está amenazada por muchos frentes, no solo por la concentración del poder del Ejecutivo, sino por otros frentes también, por el crimen organizado, por la ausencia de Estado de Derecho, hay muchos, por las amenazas a los periodistas, hay muchas amenazas a nuestra democracia. Y eso hace también que tengamos un poder legislativo que tenga fragilidades. Entonces, cuando tú me dices un panorama general de qué tan democrático es nuestro Congreso, nuestro Parlamento, yo diría, pues mucho mejor de lo que estábamos, pero lejos todavía del estadio donde debiéramos estar. Y en ese sentido, hablando de democracia, ¿cuáles serían las características que debería tener el Poder Legislativo para considerarse democrático? Bueno, casi siempre lo que decimos quienes estudiamos la representación política es que un Congreso, un Parlamento, al menos, es decir, lo menos, es que tiene que ser representativo de la sociedad misma. Por ejemplo, aquí en México tenemos un problema de sobrerepresentación de las mayorías. Y es algo que no hemos logrado abatir. Primero se pusieron ciertos candados, después se incorporaron la representación proporcional para tener un sistema electoral mixto y hemos ido mejorando para que sea mucho más representativo de la pluralidad de la sociedad misma. Hoy tenemos un Congreso paritario, ¿no? Es decir, tenemos en la Cámara de Diputados una legislatura donde de hecho hay más mujeres que hombres, y en la legislatura pasada igual tenemos el mismo número de diputadas y diputados. Entonces, eso es mucho más representativo de la sociedad. Hoy tenemos una legislatura, por ejemplo, que incorpora también representantes de la diversidad sexual o de distintos grupos étnicos. Eso es mucho más representativo de la sociedad que dice representar, pero ahora tenemos que transitar hacia una representación que sea sustantiva, no nada más descriptiva. Es decir, la sola presencia de mujeres en el Congreso no en automático legisla mejor a favor de las mujeres. Porque mujeres ya había antes. De hecho, teníamos muchos años en que había mujeres. Pero eso no es automático. Para eso se requiere que tengan la capacidad de influir. ¿Y cómo pueden influir? Pues teniendo coordinadoras parlamentarias, por ejemplo. Teniendo presidentas de mesas directivas. En este momento no hay ninguna coordinadora. Que, por ejemplo, ahora no la hay, ¿no? Ahí hubo un retroceso. Teniendo presidentas de mesas directivas, que en la anterior legislatura tuvieron 2 presidentas de mesas directivas. Teniendo presidentas en comisiones relevantes. No que las mujeres nada más presiden la de género, no. Grupos vulnerables. Tienen que, grupos vulnerables, claro, tienen que presidir gobernación, presupuesto, pública, justicia, salud. claro. Que sean las voceras de los grupos parlamentarios, que presenten las posiciones, que a la hora en que presenten las agendas legislativas sean mujeres las que presenten. Es un gran mensaje, por ejemplo, que alguien de la diversidad sexual presente la agenda legislativa de un partido político. ¿Por qué? Pues porque ya la sola presencia de una representante de la comunidad de la diversidad sexual pues ya está mandando un mensaje implícito. Lo mismo con las mujeres. Es decir, que una mujer esté presentando la agenda legislativa de un partido político ya manda un mensaje de cuáles son sus prioridades. Entonces, te decía que entonces la representatividad es como el elemento mínimo, que sea resultado de elecciones justas, limpias, que no haya sobrerepresentación. ¿Para qué? Pues para que entonces las mayorías no avasallen a las minorías, porque si las minorías están subrepresentadas, obviamente cuando hay una sobrerepresentación de las mayorías, pues ¿es a costo de qué? Pues de las minorías. Y entonces estas minorías lo que sucede es que no logran colocar asuntos en la agenda pública. Y entonces ese sería como el elemento básico, pero no basta con que sea representativo. Tiene que tener otros elementos y ahí es en donde decimos, en la actualidad tienen que ser abiertos, los congresos tienen que ser abiertos. ¿Abiertos a qué? No a que los vean, a que los evalúen, sí, en principio sí, pero también a la participación de la sociedad.
a que hoy nosotros como ciudadanas, como ciudadanos o quienes nos ven en este programa, si tienen algo que comentar, puedan acercarse al Congreso y que tengan la certeza de que van a ser escuchadas o escuchados. Hoy en día no lo tenemos como ciudadanos. No, ni siquiera te dejan entrar. Exacto, exacto. Tan solo plantearte la posibilidad de asistir, te enfrentas ya a un obstáculo, decir, no, hay barreras, etcétera. Entonces, eso se debe de ir quebrando. Entonces, un parlamento contemporáneo, democrático, tiene que ser abierto, tiene que ser profesional, tiene que ser transparente, tiene que ser eficaz. Porque si toman decisiones muy lentas, pues para cuando se toman las decisiones ya no sirve para nada. Si, por ejemplo, en el tema de violencia de género, si no legislan en la materia, entre más tarde, más violencia hay en contra de las mujeres. Entonces, tiene que ser un parlamento no solo profesional, sino eficaz. Entonces, todos esos elementos van configurando características de un Congreso democrático. Nosotros lo tenemos hoy en día, yo diría, estamos en ese tránsito, pero en ese tránsito no es inercial, no solo estamos dando pasos para adelante, también damos pasos hacia atrás. Por ejemplo, cuando se evitan los dictámenes de las comisiones, por ejemplo. No, que se legisle de urgente y obvia resolución, nos saltamos todos los trámites, que no haya discusión, que nos saltemos todos los trámites, ese es un retroceso. ¿Sí? Pues, ¿qué pasó con el plan B, no? ¿Qué pasó con el plan B? Pero ¿qué ha pasado con otras iniciativas? Y que no solo ha pasado en estas legislaturas, que también pasaba antes. Es decir, ese respeto, digamos, a las reglas internas es una de las características que tendría que ser de un parlamento democrático. Y es uno de los pendientes que tenemos en México. Uh-huh. Yo, bueno, estaba pensando en estos comentarios de cómo al ingresar a Cámara o al Senado, pues ves una demostración de poder del Estado. Sí. Sumamente fuerte, digo, uno como ciudadano, pues te intimida que te estén revisando todo, que te piden hasta el acta de nacimiento casi. Claro, claro. Pero pienso también en este tema de la volatilidad porque el Congreso es un constante cambio respecto a las legislaturas. No es lo mismo la legislatura pasada a la que tenemos hoy, al menos en la legislatura pasada pues era una sobrerepresentación avasallante de mayoría calificada, ahora ya no está esa mayoría calificada, pero yo sigo viendo estos temas de cómo hay subordinación frente a ciertos tipos, de subordinación me refiero a proceso parlamentario, por ejemplo, que Yuli mencionaba el plan B, respecto a las cosas que al poder le interesan en este momento. Y había una distinción que comentaba, doctor, sobre estas legislaturas transformadoras o de arena. Sí. Entonces, quisiera que platicáramos un poco sobre eso, cómo van estas legislaturas en nuestro país. Claro, lo que pasa es que desde quienes hacemos investigación lo que tratamos es de entender cómo funcionan los poderes legislativos y entonces a veces creamos tipologías. Esta tipología de las legislaturas arena o transformadoras es una tipología de un politólogo norteamericano, Nelson Polsby, que ya falleció, y él decía que hay como dos grandes tipos de legislaturas, como tipos ideales, y en ese intervalo entre unas y otras, pues hay muchas legislaturas que son un poquito más transformadoras, un poquito más arena. Porque de arena suena, yo me remoto al Coliseo Romano. Exacto, exacto, sí. Y justo dice, arena es como, pues, como la Arena México, ¿no? Como la lucha libre. Dense. Es decir, sí, claro. Y en las legislaturas arena, básicamente, así para decirlo en muy pocas palabras, es debaten mucho pero deciden poco. Es decir, hay mucho debate, hay mucha confrontación, pero al final ahí no se deciden las cosas. Las cosas se deciden fuera, en otro espacio. ¿En qué espacio? Por lo regular en el gobierno. Pero, por ejemplo, el Parlamento británico es un poco más tipo arena porque ahí no se deciden grandes cosas. Las grandes decisiones se toman en el gabinete o en la oficina del primer ministro. Ahí es donde realmente se toman las decisiones. Y lo demás se legitima en el Parlamento británico. Ahora, una legislatura transformadora es aquella que tiene mucha más autonomía, que tiene un sistema de comisiones fuerte, que no depende de liderazgos externos.
Por ejemplo, que los liderazgos no los eligen los partidos por fuera, sino que se eligen dentro de los líderes, o sea, dentro de los grupos parlamentarios. Ahí votan por quién va a ser su líder, etc. Las comisiones se deciden por quien tiene más méritos para presidir la comisión, no por reparto de los partidos, ¿no? Entonces, eso hacen las legislaturas transformadoras. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una legislatura transformadora se decide mucho, pero a veces hay menos deliberación, hay menos debate. Por ejemplo, nosotros no estamos tan acostumbrados a ver en el Congreso de Estados Unidos, que es una legislatura de tipo transformador, grandes debates parlamentarios, como sí lo podemos ver en el Parlamento británico, en donde hay grandes debates parlamentarios. Son características distintas. Ahora, ninguna es mejor que otra, simplemente que se adaptan a ciertas circunstancias históricas. En México, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, el Congreso mexicano transitó hacia una legislatura un poquito más transformadora, porque era una legislatura totalmente dominada por el PRI en aquel entonces. El gran legislador. El gran legislador, y los legisladores eran vistos como levantadedos, es decir, la verdad no tenían mayor impacto en la vida pública. Oficialía. Y además era solamente una especie de oficina de reclutamiento de nuevos liderazgos políticos, pero realmente no había mucha influencia, ¿no? La antigua capacitación política, ¿no? Exacto. Era un mecanismo de socialización, de aprender a hacer política, y ya después te daban una oportunidad para escalar en la estructura gubernamental, ¿no? Es decir, ser director de área, ser director general, etcétera, y ya ir creciendo ya políticamente. Pasó por el kinder, que era el Congreso. Exacto, que era el Congreso, así es. Y en el caso del Senado era como una oficina de retiro. Después era para retirarte, y los senadores no eran para crecer políticamente, ¿no? Y después del 97 cambia la cosa, y entonces muchos mejores perfiles disputan estar en el Congreso, se mejoran las condiciones del Congreso, y los perfiles, por ejemplo, del Senado ahora buscan crecer políticamente, buscan ser gobernadores, buscan ser funcionarios de más alto nivel, y lo mismo sucede en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que sucedió es que en México se transitó un poco hacia una legislatura transformadora, y de hecho yo creo que fue una legislatura muy transformadora en los gobiernos en la segunda mitad de Zedillo y en el gobierno de Fox, y después en el de Calderón también, pero esto empezó a quebrarse con el gobierno de Peña Nieto y obviamente con el gobierno de López Obrador, cuando empezaron a construir estas mayorías artificiales. Ahora, digo artificiales porque no corresponden con la votación que tuvieron por diputaciones federales, ¿no? Sino que había sobrerepresentación. Entonces, particularmente en el sexenio de Peña Nieto, a través del Pacto por México, y en el gobierno de López Obrador, pues con estas supermayorías. Podríamos decir entonces que de alguna manera los consensos o las colaboraciones o las alianzas dentro del Congreso abonan a que no haya este tipo de legislatura transformadora. Cuando son al interior del Congreso, sí le dan capacidad transformadora. El problema es que estos consensos de los que estamos hablando no se dieron al interior del Congreso. Es decir, el Pacto por México no se negoció, el Pacto por México no se decidió en el Congreso. No fue una negociación entre legisladores. Fue una negociación que se dio en un domicilio particular entre los líderes de los partidos políticos y un representante del gobierno. Estos liderazgos externos. Claro, liderazgos externos que imponían una agenda. Y yo recuerdo en aquellos años cómo yo platicaba con legisladores federales y legisladoras federales, y me decían, de las iniciativas del Pacto por México, dicen, no, ya vienen planchadas, no las podemos mover ni una coma. Así me decían, literalmente. Y me hizo recordar mucho a lo que ahora sucede. Es decir, es exactamente lo mismo. Es decir, son pactos establecidos por fuera y en el que decimos, no, nosotros podemos aquí decir, debatir, etcétera, pero no le podemos cambiar ni una coma. Eso sucedió con las iniciativas del Pacto por México, y es lo que ha sucedido con las iniciativas del Ejecutivo en el actual gobierno. Híjole, pues, sí. Bueno, yo solamente un comentario muy rápido, que tiene un problema más con la verticalidad del poder, ¿no? Del ejercicio del poder. Y con el quehacer político, ¿no? Ahorita regresamos con eso, pero que tiene que ver con la forma en que hacemos política en México. En México no hemos construido una ciudadanía democrática. Todavía tenemos, y los partidos políticos en general cultivan relaciones clientelares. Y ese es un problema que se reproduce
también en el Poder Legislativo, en donde los legisladores no se asumen autónomos y representantes de cierto sector de la ciudadanía, sino que se sienten un alfil de un grupo político o de un líder político. Se sienten más el cliente de un patrón. Y ese es un problema que se reproduce. Defensor de Claro. un patrón, ¿no? Así Pero es. bueno, pues con esta idea nos vamos a un corte. Quédense porque justamente la intención de estos programas pues es formar ciudadanía y que tengamos un criterio y que podamos pues informarnos, conocer y tomar decisiones. Así que regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Bueno, pues estamos de regreso. Yo les invito a que nos dejen sus comentarios, qué les está pareciendo este programa y desde luego que nos compartan sus preguntas, sus dudas, porque son sumamente valiosas y nos apoya para definir muchos temas de otros programas que vienen. Así que, Yuli, ¿en qué tema nos quedamos? Bueno, pues estamos bien interesantes aquí en la plática y doctor, yo quiero preguntarle, ¿usted califica o considera que el Parlamento, bueno, el Congreso actual pues es democrático y ¿qué considera que, qué condiciones impiden que un poder legislativo sea democrático? Ahí van muchas preguntas. Bueno, yo creo que nuestras instituciones en México han avanzado significativamente en el proceso de democratización, pero conservan muchos rasgos del régimen autoritario. Y es muy difícil pensar que una legislatura de un día para otro se va a convertir en una legislatura democrática, que ahora los líderes parlamentarios ya no van a decidir por el resto de sus compañeros y que todo lo van a someter a consulta, etcétera, porque eso forma parte de una práctica política y de una forma de hacer política a la que no están acostumbrados nuestros políticos y a que nosotros como ciudadanía tampoco estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo puede haber instituciones democráticas si no hay una ciudadanía democrática? ¿Cómo puede haber instituciones democráticas si no existen los mecanismos para controlar al poder, ¿no? Entonces, lo que lo hemos visto y lo platicábamos anteriormente es que sí hemos avanzado hacia la democratización de nuestras instituciones, pero todavía se conservan resabios del pasado, prácticas autoritarias y también liderazgos autoritarios. Entonces, no es fácil que rompamos con una tradición, incluso nuestra cultura presidencialista, incluso en la misma oposición, a veces hace que ante la presencia del Ejecutivo o las propias iniciativas de los presidentes, pues tengan mucha mayor cautela, sean mucho más reservados que en las de sus compañeros de otros partidos. Entonces, pero es un resabio que tenemos de una cultura autoritaria y presidencialista. Y aquí yo quisiera meter ¿se me fue la palabra? Populismo. Populismo y la demagogia. Claro. Porque, bueno, hace mucho tiempo se ha mencionado, algunos califican a este gobierno, entre ellos yo, como un gobierno populista. Sí. ¿Y esto de qué manera inhibe esta democratización, desde luego en miras con el Congreso? ¿De qué manera afecta? Porque también pareciera que no es nada más la imposición de poder, sino una subordinación voluntaria al poder. Sí, porque, a ver, lo que pasa es que tendríamos que diferenciar porque no todos los populismos son negativos. Es decir, prácticamente todos los líderes políticos buscan tener la mayor popularidad posible y hacen una serie de acciones para ganarse la simpatía de la gente, ¿no? Sí. Y lo que pasa con un régimen populista, una de las cosas que le caracteriza, es un régimen en el que hay un liderazgo carismático muy fuerte, que centraliza, es decir, no es un movimiento nacional, no es un movimiento de regeneración. Exacto, es realmente un liderazgo personalista y ese liderazgo ejerce el poder prácticamente de forma personal y busca
en teoría, el liderazgo populista busca promover políticas de mayor igualdad y la movilización popular. La diferencia está cuando ese liderazgo populista es un liderazgo populista autoritario. Es decir, que no solo busca esto, que digamos, bueno, pues la igualdad no está mal, la movilización popular está bien siempre y cuando sea una movilización autónoma, democrática, consciente, libre, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Para cualquier régimen es positivo. El problema es cuando es una movilización personalista para la alabanza de este liderazgo carismático, y entonces eso nos lleva hacia un populismo autoritario. Y creo que ese es el riesgo al que te refieres, que muchos gobiernos en la actualidad son gobiernos populistas autoritarios, como lo era el de Donald Trump en Estados Unidos, como era el de Bolsonaro en Brasil, como el de Boris Johnson en el Reino Unido, como es el de Cristina Fernández en Argentina, como es el de Chávez en Venezuela y como es el de López Obrador en México. Es decir, es decir, son liderazgos que han ido restringiendo ciertas libertades, pero no todo es negativo. Es decir, a lo que quiero ver es que en todos estos países que hemos dicho, no es que todos estos países ahora son dictaduras y que no tienen características democráticas. No, es que ha habido algunos avances, pero también algunos retrocesos. Y una de las características que ha abonado a la concentración de poder ha sido el control que ha tenido de la agenda legislativa. Es decir, en donde no ha permitido que haya muchas otras cosas, iniciativas, propuestas que prosperen si no son con la venia del gobierno. Pero sí las ha habido. Es decir, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, lo de las vacaciones dignas, por ejemplo, pues no era una iniciativa que estuviera en la agenda del gobierno. O algunas otras iniciativas que sí han fructificado y que venían de la oposición. De hecho, sí, cerca del 80% de los asuntos en la Cámara de Diputados se han votado por unanimidad. Y eso no nos lo dicen. Lo que nosotros nos dicen los medios de comunicación es nada más en los asuntos en los que no se ponen de acuerdo. Pero hay muchos otros asuntos en los que se está legislando y que hay un amplio consenso entre los partidos políticos. Hay mucha colaboración, hay mucho diálogo entre los partidos. Y la confrontación realmente se da en los asuntos más relevantes para el gobierno, como esto del Plan B y algunas otras iniciativas que buscan concentrar el poder en manos del Ejecutivo. Oiga, doctor, y una pregunta. Sí. Con base en esto que hemos venido platicando durante esta charla, pues me atrevo a sugerir que el Poder Legislativo no es un contrapeso actual en la división de poderes. En este sentido, ¿qué tendríamos, bueno, si está de acuerdo con esta idea, qué tendríamos que estar haciendo o de qué manera el Poder Legislativo podría colocarse como un verdadero contrapeso para la toma de decisiones del país? Coincido solo parcialmente. Ajá. Es decir, a ver, de eso se trata. Yo creo que el Poder Legislativo sí sigue siendo un contrapeso, pero un contrapeso relativo. Es decir, trato de explicarme. Si pensamos en otras democracias que han sufrido retrocesos autoritarios por el avasallamiento del Ejecutivo sobre sus congresos, pues México no ha tenido una grave amenaza por parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, lo que ha tenido es un dominio absoluto de la agenda, pero ni se ha saltado los procedimientos, ni se ha saltado al Congreso para aprobar sus reformas, cualquiera que ésta sea. Tan es así que pues, su plan A electoral, pues fracasó en el Congreso, ¿no? Es decir, ese fracaso es gracias a que pues, no contaban con la mayoría calificada. Entonces ese fue un resultado de un ejercicio de contrapeso del Poder Legislativo. Por eso optó por el plan B. Y después del plan B, pues veremos porque se iniciarán las acciones de inconstitucionalidad por los distintos grupos parlamentarios, los partidos y autoridades que promuevan estas acciones. Y entonces se demostrará que sí existen todavía contrapesos. Entonces, ahora, ¿no es el contrapeso que quisiéramos tener? Por supuesto, no lo es. ¿Por qué? Pues porque la correlación de fuerzas hoy permite, por ejemplo, bloquear la creación de comisiones de investigación. Por ejemplo,
la oposición no he visto que presente una propuesta de una comisión de investigación sobre los contratos de Pemex que han sido escandalosos durante este gobierno, ¿no? Tarea. Y entonces, Sí, anótenla. y sin embargo, esa debiera ser una de las principales funciones. ¿Cuántas comparecencias han promovido de los funcionarios del sector energético, por ejemplo? ¿O cuántas preguntas parlamentarias se han hecho desde el Congreso al gobierno para que el gobierno responda sobre aquellos asuntos en los que presuntamente ya habíamos tenido resultados satisfactorios? Lo del huachicol, lo de la violencia, lo de la corrupción. Pues no esas eran la agenda principal del nuevo gobierno. No se supone que eran los principales resultados que se iban a dar. Y ahí no tiene que ver con la legislación, tiene que ver con los instrumentos de control que ejercen los legisladores desde el Congreso. Es decir, ahí no hay que aprobar ninguna ley para lo del huachicol, no hay que aprobar ninguna ley para lo de la corrupción, porque ya las leyes castigan todos los actos de corrupción. Los mecanismos de contratación del sector público, de las licitaciones, etcétera. Todo eso ya está legislado. ¿Qué se requiere? Una participación mucho más activa del Congreso y principalmente de legisladores de oposición para someter a rendición de cuentas a los funcionarios públicos. Y sin embargo, están muy distraídos y distraídas en la agenda del presidente. Así es. Están distraídos en las iniciativas que mandó, en el plan B, en la agenda presidencial. Y parece que entonces el presidente de la República les dicta también su propia agenda a los partidos de oposición todas las mañanas. Y entonces les dice, hoy vamos a hablar de esto. Y entonces les dice, vamos a hablar de esto y esto y esto porque son los temas que nos interesan. Pareciera entonces que los partidos de oposición no tienen agenda propia y no pueden colocar asuntos para llamar a cuentas a los funcionarios del gobierno. Hay una serie de funcionarios del gobierno que tienen que estar rindiendo cuentas sobre sus acciones, sobre las decisiones que han tomado, y pareciera que el Congreso está ausente de ese proceso. Yo creo que ahí la oposición tiene que hacer una autocrítica sobre cómo están posicionándose frente a los asuntos de la agenda pública, no solo de la agenda presidencial. Yo aprovecho sobre este tema que estamos tocando, porque me parece también importante resaltar unos temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, del Plan B. En el Plan B, esta cláusula de la vida eterna de los partidos se aprobó en Cámara de Diputados, se aprobó en el Senado. Y la Constitución nos dice que lo aprobado por ambas cámaras no puede ya tocarse. Pero como sabíamos que el presidente anunció un veto en caso de que se aprobara, pues lo quita la Cámara de Diputados y el Senado lo valida. A pesar de que es un procedimiento inconstitucional, claramente, o sea, sin ningún error, sin mayor espacio para la interpretación, o sea, es muy claro en ese tema, ¿no? Bueno, ahí me refiero con esto que comentaba anteriormente, que muchas veces por cuestiones políticas se subordina y se deja de lado temas de procedimiento. Lo de las comparecencias. Al menos cuando a mí me tocó, muchas citas se hicieron, algunos asistían, otros no, y era una cancelación. Bueno, Marcelo Ebrard fue día que nunca llegó a comparecer, a pesar de las glosas, a pesar de muchas convocatorias se pueden hacer, pero sabemos que también hay un tema de un ejercicio democrático de parte del gobierno. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí, sí. Dice, hay un politólogo escocés, David Josh, que dice, para que haya control parlamentario, tiene que haber también voluntad democrática del sujeto controlado. Es decir, no basta con que haya legisladoras y legisladores que quieran controlar al poder, sino que también el sujeto que está controlado tiene que tener una vocación democrática, de rendición de cuentas, sí, ¿no? Sí. Y cuando eso no se da, porque dice, siempre va a haber resistencias, porque todas las autoridades se resisten a rendir cuentas. Sí. Eso no es... novedad, de acuerdo. Así funciona la política y así funcionan los políticos. Es más, nosotros mismos nos resistimos a veces a rendir cuentas, ¿no? En nuestros espacios, en nuestros espacios cotidianos, sí, ¿no? Sí, pero bueno, y también las autoridades. Entonces, cuando no hay esa voluntad democrática, lo que hay que tener son mecanismos eficaces para que eso suceda a pesar de que no se cuenta con la voluntad.
quiero llevar al extremo el argumento, porque bueno, en México sí se han hecho esos esfuerzos, sí se han citado a comparecer y a veces no asisten, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido con algunos secretarios de Estado que dicen, bueno, sí, los recibo en mi oficina, vengan a verme. O las cifras o los datos son burdos y... agregados, sí, sin explicación alguna, etcétera. Pero creo que entonces lo que se debiera avanzar es justamente a esfuerzos para generar consensos, para que haya una serie de programación de comparecencias en las que también la oposición, por ejemplo, se comprometa a que haya un diálogo respetuoso con los funcionarios que van a comparecer. Porque si se convierten las comparecencias en estos espectáculos tan desagradables que hemos visto en los últimos años, pues evidentemente ningún secretario, yo creo que si ustedes fueran secretarias de Estado, pues dirían, yo no voy a ir ahí a exponerme porque lo que están haciendo es un show que lo único que quieren es material para viralizar. No quieren un diálogo, no quieren que rinda cuentas. Quieren humillarme, quieren sobajarme, quieren ponerme atrás una pancarta, etcétera. Y entonces yo creo que tiene que haber este ánimo de rendición de cuentas de ambas partes, tanto del sujeto controlante como del sujeto controlado. Entonces por eso creo que es un diálogo y para ello el esfuerzo que tienen que hacer los liderazgos parlamentarios es por construir mejores condiciones para que hayan procesos democráticos internos en donde se respete, donde haya diálogo y en el que se procure pues, los elementos que están previstos en el propio Código de Ética de la Cámara de Diputados, que un día se viola y al otro día también. Doctor, hablamos anteriormente acerca de cómo los autoritarismos pues en algún momento llegan a incidir sobre los parlamentos y los poderes legislativos. En este sentido, preguntarle cuáles son, en caso de un autoritarismo, cuáles son los riesgos para una democracia el que exista una incidencia autoritaria de los poderes ejecutivos hacia el poder legislativo. Bueno, como en cualquier régimen autoritario, el problema es la concentración de poder porque restringe nuestras libertades. Uno pensaría que solamente tiene que ver con el gobierno y que, pues es que ellos ahí están, no se ponen de acuerdo. No, la concentración de poder lo que hace es limitarnos a todas y todos nosotros, limitarnos en nuestras libertades, en nuestros derechos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo sucede? Pues así, quitándonos un poquito de nuestra autonomía y cediéndola hacia el control del Estado por parte del liderazgo autoritario. Entonces, la única forma posible de contrarrestar cualquier avance, bueno, más bien cualquier retroceso autoritario, es fortaleciendo a las instituciones democráticas. Por eso esto que hablábamos ahorita del plan B es un riesgo de retroceso autoritario, no por el INE como organización administrativa, sino porque es una autoridad del Estado autónoma que vela por uno de nuestros derechos fundamentales, que es el de nuestro voto. Es decir, ese es un derecho fundamental, ¿sí? El de elegir a nuestras autoridades y hacerlo con libertad, de una manera justa, de una manera autónoma, etcétera. Con certeza. Entonces, con certeza, etcétera. Entonces, por eso es el riesgo. No porque, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que el INE no se toca. Yo creo que sí, cualquier institución Debe se puede tocarse. tocarse para mejorar. Es decir, pero cuando se toca para retroceder, entonces ahí sí tienen que irse sonar nuestras alarmas, ¿no? Alerta, alerta, cuidado. Entonces, eso es lo que está pasando, que puede haber serios retrocesos que pongan en riesgo, no al INE, ponen en riesgo nuestro voto, ponen en riesgo nuestros derechos, ponen de riesgo algo que parecía que ya habíamos ganado. Y en la actualidad, lo que tenemos son nuestras democracias están bajo amenaza permanentemente. Ya hablábamos de el crimen organizado, los fake news, el uso del internet y de la tecnología, el riesgo de los periodistas que mencionabas. el riesgo a los periodistas, etcétera. O sea, hay muchos elementos que ponen en riesgo a nuestras democracias. México nunca ha sido considerado una democracia consolidada, ¿eh? O sea, México
avanzó en su proceso de democratización y en las primeras 2 décadas del siglo XXI fue considerada una democracia frágil, pero hoy está siendo considerada por todos los estudios, BIDEM, la unidad de inteligencia de la revista The Economist, por todos los estudios serios, está siendo considerada más bien una democracia todavía, pero con riesgos de retroceso autoritario. Entonces, creo que esa es nuestra alerta y entonces tenemos que estar hoy más pendientes que nunca. Por eso espacios como este son muy importantes porque lo que le transmitimos es, eso de los diputados y las diputadas, eso no tiene que ver conmigo. Por supuesto que tiene que ver contigo. Claro. Ellos están actuando a nombre de ti. Todo lo que hacen, lo hacen a nombre tuyo. Y lo que tendríamos que saber nosotros, todas las personas que nos ven, es al menos quién es nuestro representante. Aunque hayas o no votado por él. ¿Quién te representa? ¿Quién está ahí en el Congreso hablando por ti? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo ha votado? ¿Cómo ha justificado sus decisiones? ¿Qué tendríamos que hacer? Investigar su correo electrónico, su Twitter, su Facebook, seguirlo. Pero seguirlo no para aplaudirle, seguirle para que nos rinda cuentas, para manifestarle nuestra opinión sobre lo que está decidiendo, para decirle, en eso estoy de acuerdo, en eso no estoy de acuerdo. ¿Por qué decidiste aquello? Es decir, y de esa forma nosotros estamos construyendo una ciudadanía democrática. Si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer por nosotros. Y ese alguien más, por lo regular, va a ser alguien que tenga un interés político distinto al nuestro. Entonces, la única forma de construcción de ciudadanía es informándonos y después exigiendo. Y ese es el camino. Una buena forma de informarnos es, por ejemplo, a través de estos programas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con este comentario. No sé cuánto tiempo nos quede. Ya es la última pregunta. Última pregunta, muy bien. Muy bien, última pregunta, qué nervios. Yo quisiera preguntar si tenemos las condiciones suficientes para mantener la democracia y además avanzar, dado el contexto que mencionábamos sobre los riesgos de crimen organizado, de inseguridad, etcétera. Y finalmente, ¿qué es lo que nos toca como ciudadanas, ciudadanos para abonar a esta democratización? Participar. Es decir, a ver, yo creo que estamos en una coyuntura, en un momento de crisis y todas las crisis representan oportunidades. Y creo que es una gran oportunidad de profundización democrática, pero también es un riesgo muy alto de retroceso autoritario. ¿De qué va a depender? De que nosotros participemos, de que nos hagamos responsables del ejercicio de nuestros derechos. Los responsables no son los partidos, no son las diputadas y diputados, no son aquellos liderazgos, ni mi jefe de manzana, ni... No, ellos no son responsables, ellos tienen un papel que jugar muy importante. Los responsables y las responsables somos todas y todos nosotros. ¿Cómo asumimos esa responsabilidad? Pues ejerciendo nuestros derechos, participando, saliendo a marchar, saliendo a votar, exigiéndole cuentas a nuestros representantes, informándonos sobre lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que mucha gente, cuando decimos el plan B, pues a lo mejor no sabe ni de qué se trata, qué es eso del plan B. O cuando dicen, oye, se aprobó tal medida, ¿qué es? ¿De qué se trata tal medida? ¿Y cómo es ese ejercicio de construcción de ciudadanía? Socializándolo. A la hora de la comida hay que hablar también de política. Eso de que antes de que decían, no, de política no se habla. No. Hoy más que nunca es importante hablar de política y dejar esta visión de buenos contra malos. Es decir, todos los que están allá son malos y todos los que están acá son buenos. No, hay intereses políticos, por supuesto, y ni todos son buenos ni todos son malos. Todos tienen intereses y nosotros tenemos la responsabilidad de estar informados. No firmarles cheques en blanco a ningún partido político ni a ningún líder político o social, sino estar informados sobre todas las decisiones que se están tomando, crearnos una opinión autónoma y socializarla con los demás. La única forma de construir una esfera pública de calidad es abonando al debate, no a la descalificación, no al griterío, sino aportando ideas y decir, yo puedo estar en desacuerdo contigo y podemos estar en desacuerdo, pero que esa opinión sea una opinión informada y no sea una opinión volátil, únicamente impulsada, únicamente generada por el impulso, la irracionalidad, sino que podamos contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática a partir de la razón y no solo de la pasión, ¿no?
Ay, pues doctor, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí, Frida. Muchas gracias. Sí, yo me sumo a los agradecimientos, sin duda este programa, bueno, a mí me encantó. Nuevamente les invito a que comenten, a que nos dejen todas sus aportaciones, sus dudas. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Yuli, y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos y gracias.